Ya sabemos, hermanos, que ya hace 2 semanas que comenzamos esta serie nueva sobre las 5 solas. Es algo que nosotros como iglesia desde el principio ha sido 5 pilares de lo que creemos como iglesia. Y ya al fin de octubre 31, le dije que es el día que se le celebra, no Halloween, pero se celebra el día de la Reforma. Y le estaba explicando lo que significa eso la primera semana. Hablamos un poquito de la historia. La semana pasada tocamos la primera sola escritura, y hablamos de la palabra de Dios y cómo otra vez fue renovada, otra vez la dedicación a la palabra no era nada nuevo, es algo que siempre existía, pero en los tiempos de Edad Medio, otra vez había una oscuridad cuando venía la palabra de Dios por el abuso de la sacerdocia en esconder la palabra de Dios a la gente. Y nosotros hablamos de eso la semana pasada, y como los reformadores eran las personas que nos abrieron los ojos y eran la luz a la gente de la palabra de Dios en ese tiempo. Pero también hablamos de todos los tiempos, desde el tiempo bíblico hasta Lutero, que siempre había alguien que hablaba sobre la luz. Y Dios siempre está levantando personas, aunque están en tiempos de oscuridad. Nosotros en Estados Unidos estamos en un tiempo de oscuridad. La palabra de Dios no es algo que es agradable a la gente. Nosotros estamos aquí, pero hay millones y billones de gente que no están en iglesia hoy, porque otra vez el deseo es no conocer a Dios y no conocen de la palabra de Dios. Estamos en un tiempo de oscuridad en los Estados Unidos, lo crea o no lo crea, estamos en un tiempo de oscuridad. No todo el mundo que se llama cristiano es cristiano. En el tiempo otra vez de medio edad, la gente creía que conocían a Dios, ¿verdad? Porque la iglesia le decía que si hacían estos sacramentos, conocían a Dios. Y otra vez sabemos que eso no era la realidad. Y vivimos en mismos tiempos, hermano, es que todo se repite. Hoy en día tú vienes adelante, dices unas palabras y tú eres hijo de Dios. Es tan fácil, otra vez, o tú das dinero, o tú hablas lenguas, o tú dices, y eres un hijo de Dios, pero bíblicamente no es la realidad. Y es importante que nosotros entendamos esto. Martín Lutero era bien conocido como uno que estaba en conflicto con la Iglesia Católica en ese momento. Otra vez, y el tema, lo que estamos hablando no es para atacar la Iglesia Católica, es para ver la realidad de cómo la Reforma salió de la Iglesia Católica. Otra vez, era un monje de una Iglesia Católica. La Reforma comenzó de ese tiempo, de ahí. Y queremos ver las enseñanzas que ellos tenían y que todavía siguen, hermanos. Tú puedes comparar todo lo que yo digo con la palabra de Dios para estar de acuerdo o no de acuerdo. La idea no es atacarlos personalmente, la idea es que vamos a traer luz a lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a entrar a eso un poquito después. Amén. Pero se recuerda que la semana pasada, hablando de la sola escritura, que Martín Lutero dijo que él y su conciencia estaban atados por la escritura y que no sucumbiría al papado ni a la tradición de la Iglesia Católica, sino que solo él descansaría en las Escrituras como la autoridad final. Y dije la semana pasada que había muchas autoridades. Tiene el pastor, tenemos los credos, tenemos que tiene muchas iglesias. Nosotros tenemos nuestra confesión de fe como iglesia, pero nada de eso, otra vez, va por encima de la autoridad final, que es la palabra de Dios. Cuando yo leo el Westminster Confession, otra vez, yo estoy de acuerdo con la mayoría que dice, pero no es la palabra de Dios. Y hablamos de eso la semana pasada. Hay muchos credos, hay muchas creencias y podemos aprender de cada uno, pero tenemos que comparar todo lo que leemos
con la palabra de Dios. Tiene que también escoger y escuchar todo lo que yo digo y compararlo con la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es la autoridad final. Yo soy un mensajero de fe, pero no del Señor, pero no soy la autoridad final. Si lo que yo digo va de acuerdo con su palabra, después tú puedes creer que es la verdad de Dios. Y con la palabra de Dios como el estándar, es difícil uno salirse de lo que está diciendo la palabra. Por eso es importante, y para ellos era importante que las personas leyeran la palabra de Dios para sí, en sí mismo. ¿Te recuerdan esos tiempos que ellos, los sacerdotes, tenían la Biblia y la leían ¿en qué? En latino, ¿verdad? Vemos que todas las escrituras todo eso está escrito en latino. Nadie entendía latino, ellos no podían ni leer la lengua de ellos y no podían leer ni entender latino. So, iban a misas donde se hablaba la palabra de Dios en un idioma que no entendía y se leía en un idioma que no entendía. Ellos le ponían cadenas a la Biblia para que nadie se la robara. Y si alguien se la robaba, ¿qué iba a hacer? No lo podía entender. Tenía una Biblia que no entendía. Tenemos que, otra vez, la gente en ese tiempo realmente estaba en una oscuridad cuando venía a la palabra de Dios. Y eso también nos lleva al punto que estaban en una oscuridad cuando venía la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la fe? ¿Qué es solo Cristo? ¿Qué es solo adorar al Señor y gloriarle a Él? ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cosas? ¿Cómo yo sé lo que es eso? Primero necesito creer que la palabra de Dios es la autoridad. Y una vez que yo creo que es la autoridad, y en estudiando, y vamos a ver, eso fue lo que pasó con Mateo, en estudiando, escudriñándolo, va viendo que, wow, somos salvados solo por la gracia. Y esa gracia la recibimos solo por la fe. Y esa fe solo viene a través de Jesucristo. Para yo vivir una vida que le traiga gloria a Dios. Y tú ves, por eso son los pilares de la iglesia, porque es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Antes de seguir, vamos a orar. Que Dios nos guíe en este tiempo de abrir su palabra. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta mañana que podemos estar aquí adorando tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Nicolás, Señor. Qué belleza otra vez ver otra criatura que tú hiciste en tu imagen, Señor. Críalo, Señor, en tu palabra. Y que tu palabra sea predicada, Señor, en el poder del Espíritu Santo en esta mañana. Guíanos en toda la verdad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vemos ahí, hermanos, que eso llevó a Martín Lutero otra vez a estudiar la palabra de Dios. Y hablamos de Whitefield y de Hus, y hablamos otra vez que en cada generación Dios levantó un hombre grande. Wycliffe, que fue Hus, fue 100 años antes de Martín Lutero, y en cada generación él tenía personas que levantaba, que traían luz en la oscuridad. Y ese es el cristiano, hermanos. El trabajo de nosotros es traer luz en la oscuridad de este mundo. Amén. Y hoy vamos a destacar y hablar sobre la segunda sola, que es sola gratia, solo por la gracia. Veremos por qué esta sola es tan vital para el creyente. La Biblia sola es donde está nuestra autoridad, y la Biblia es que nos explica cómo podemos estar bien con Dios. Dios exhaló la Biblia, por tanto la Biblia nos dirá lo que Dios demanda y cómo podemos estar bien con Dios. Entonces lo que aprendemos de la Biblia es que la salvación es sola por la gracia de Dios. Primero, hermanos,
Vamos a regresar en los primeros días de Martín Lutero, cuando era un monje joven que cumplía diligentemente con su deber como monje. En un día particular, él iba a realizar su primera misa. Él estaba tan emocionado porque iba a estar su papá ahí, iba a estar una multitud de amistades de él, monjes que estaban también ahí. Y él se preparaba para dar la misa y se paró en la plataforma y él comenzó diciendo estas palabras: te ofrecemos al Dios vivo, verdadero y eterno. Y ahí él se congeló, hermanos, y no pudo continuar más. Más adelante, él escribe que de este momento en su vida, y él dice sobre este momento que estaba completamente plasmado, aterrorizado, tenía temor. Y él dice sobre este tiempo: pensé para mí mismo, con la lengua me dirigí a tal majestad, viendo que todos los hombres debieran temblar en presencia incluso de un príncipe terrenal. ¿Quién soy yo para levantar mis ojos o levantar mis manos a la majestad divina? Porque soy polvo y ceniza y estoy lleno de pecado y estoy hablando con el Dios viviente, eterno, verdadero. Es lo que salió de sus palabras. Martín Lutero ahí vio la majestad de Dios, hermanos. Él quedó literalmente paralizado ahí por el asombro del poder y la majestad de Dios. Recuerda que este era un hombre que pasaba 6 horas al día confesando sus pecados. Otra vez, los otros sacerdotes no querían evitarlo porque cogía y después cuando terminaba las 6 horas venía para atrás porque se le olvidaba otros pecados que él ha cometido, que quería confesar otra vez. Él era un hombre atormentado por sus pecados. Él ayunaba durante días seguidas, hermanos. Martín Lutero estaba plagado por la verdad que sus buenas obras, su vida dedicada, estaban plagadas de culpa y que él no fue perdonado. Él no había probado la gracia de Dios todavía, hermanos. En cambio, todo lo que él vio fue un Dios que estaba irado. Él literalmente, en lugar de que toda su religión y todos sus esfuerzos como hombre lo hicieron sentir, en vez de hacerlo sentir cerca a Dios, él se sentía más alejado a Dios. Él culpaba a Dios porque él no estaba bien con Dios. Él le daba la culpa a Dios también por esto. Él había dicho varias veces que si pudiera conocer el perdón, era deseo de él. Si realmente pudiera sentir la idea de ser verdaderamente perdonado, se pondría él de cabeza en alegría. Imagínate eso. Si realmente pudiera sentir la idea de ser perdonados por Dios, pero aún así sufrió. Era un hombre atormentado. Esto fue hasta que él comenzó a estudiar las Escrituras, hermanos. Específicamente en preparación de una serie de conferencias que él iba a presentar sobre los Salmos y el libro de Romanos. Luego, cuando comenzó a estudiar el libro de Romanos en profundidad, la gracia de Dios se le reveló a él, hermanos. Especialmente cuando él leyó Romanos 1:17, donde dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él había dicho varias veces, si pudiera conocer el perdón, si realmente pudiera sentir la idea de ser verdaderamente perdonado,
se pondría de cabeza en alegría, ¿no? Pero fue por la gracia que él recibió a Dios. No fue por las obras que él se encontró justo delante de Dios. Durante ese tiempo Dios abrió los ojos de Martín Lutero a las buenas nuevas, que es el verdadero evangelio, hermanos. Y el primer punto que tengo aquí es que somos salvados por la gracia de Dios, no las obras, hermanos. Con versos como este también impactó a Martín Lutero en Romanos 11:6, donde dice la palabra de Dios: pero si es por gracia, ya no es base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En este texto vemos que Pablo nos está diciendo que somos salvos por gracia, no por obras. Si es por obras, no puede ser gracia, está diciendo el texto. En otras palabras, no son compatibles, hermanos. Son totalmente excluyentes, son diferentes, hermanos. Así que soy hecho justo. Yo soy justificado a los ojos de un Dios santo. Eso es lo que significa ser salvo, ser justificado, ser hecho justo. Es por la gracia de Dios, no por las obras. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Y también lo que Lutero estaba diciendo, porque estaba él leyendo la palabra de Dios que escribió Pablo. Amén. Y el Espíritu de Dios fue que lo estaba iluminando y abriendo sus ojos y dándole luz a la verdad de la palabra de Dios en su corazón. Amén. El próximo punto es que la gracia es imputada, hermanos. Muchos de ustedes han escuchado que la iglesia de Roma o los católicos creen que uno es salvado por obras y nosotros somos salvados por gracia, ¿no? Es un debate, pero realmente ellos también creen que somos salvados por la gracia, pero es diferente en la manera que ellos lo piensan. Ellos creen que debe ser alguna parte de la gracia de Dios lo que finalmente nos hace justo delante de Dios. Pero aquí está la diferencia entre ellos y nosotros. La diferencia se encuentra entre gracia infundida y la gracia imputada, hermanos. La gracia infundida, lo que creen ellos, significa que algo que Dios ha infundido en mí a través de algún tipo de penitencia o bautismo o confesión. Estas cosas ahora, con estas cosas ahora la gracia de Dios está trabajando conmigo. Y otra vez, no creen en la gracia de Dios en un estado que es algo que uno inmediatamente es salvo. Es también para ellos algo progresivo. Uno puede llegar, crecer en la salvación y un día otra vez estar en el cielo. Uno muere, está en purgatorio y a través de oraciones y en la penitencia uno puede orar su familiar al cielo, ¿no? Es que eso es diferente, pero esto no es la gracia, hermanos, que enseña la palabra de Dios. Martín Lutero y la iglesia evangélica hoy, protestantes, no está de acuerdo de estas enseñanzas, porque son enseñanzas que todavía se enseñan. Él decía que no cooperamos con Dios en esta redención. Nosotros no cooperamos con Él, nosotros somos los que recibimos de Él. Solo Dios nos justifica por gracia a través de la fe solamente en Cristo Jesús. Es la única manera de ser salvo. Lutero enseñaba que la gracia de Dios es imputada. No se infunde de alguna manera a través de nuestros méritos. La gracia imputada dice que somos declarados justos por Dios. Él me declara justificado e inocente
de mis méritos a través de la justicia de Jesucristo. No por nada que yo haya hecho. Y tenemos que entender que cuando Él impone la salvación en nosotros, nosotros estamos en un estado de bancarrota, estamos vacíos, estamos en nuestros pecados, nos deservemos. Lo que deservemos es la justicia de Dios, la ira de Dios. Y Él impone, y quiere decir que es como mi chequera que siempre está vacío, hermanos. Y Él dice, voy a imponer $1 millón en tu cuenta. No, porque $1 millón yo lo puedo gastar. Voy a poner $1 billón en tu cuenta porque tú nunca la vas a poder gastar. Él le pone en nosotros, en nuestras almas bancarrotas, Él impone la justicia de Él en nosotros. Él nos redima, Él nos compra. La redención de Dios es lo que nos redime. Él nos compra a través de el pago de Él en la cruz. Y Él impone a nosotros la justicia de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. Fuéramos hechos, hermanos. No fuimos nosotros. Él nos hizo justos delante de Dios. Jesucristo. Somos hechos y declarados justos por Él, hermanos. Cada uno de nosotros éramos pecadores. Y algunos seguimos como pecadores, hermanos. Pero Dios nos declaró justos delante de Él. Él imputó su justicia en nosotros y Él pone en nuestra cuenta bancarrota, como digo ahorita, su justicia. Pero tenemos que entender que la gracia de Jesucristo no es barata, hermanos. Mucha gente le llaman que la salvación por gracia algo barato, es una salvación barata, no tuviste que hacer nada para ella. No, les costó a nuestro Dios su vida. Él dio su vida por nosotros. Él fue aplastado por nosotros para que nosotros pudiéramos tener esta gracia. Eso costó todo a Dios para darnos esta gracia. Nunca piense que es algo, por eso mucha gente cree que dicen unas palabras y puede seguir viviendo vidas injustas, vidas pecaminosas, porque son salvados por la gracia. Él me salvó y mucha gente enseña eso. Una vez salvo, siempre salvo. Pero la salvación se demuestra en la vida que uno vive. Si yo soy hijo de Dios, Él me va a cambiar a mí porque yo soy nacido de nuevo, dice la palabra. Soy una nueva criatura en Él. Hay un cambio en mí que ya no pienso y deseo las cosas que yo antes deseaba. Eso lo puedo decir realmente en mi vida, hermanos. Eso es lo que realmente me pasó a mí. Ya yo no decía otra vez el licor. Ya yo no decía otra vez la fornicación. Yo ya no decía las cosas que yo antes decía, hermanos. Deseaban, perdóname. Gracias, hermano. Pero en el próximo punto vemos que la gracia justifica, redime, propicia la justicia de Dios. Y este fue otro texto que él estudió, pero vamos a destacarlo un poquito y después quiero entrar a Efesios. No puedo dedicar mucho tiempo a estos textos porque pues un mensaje o dos mensajes de cada uno, pero quiero tocar puntos de cada uno. Amén. Romanos 3, 23 al 25 dice, por cuanto todos pecaron, y este es un texto que todos ustedes deben de conocer, ¿no? Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿De cuáles de ustedes está hablando aquí? ¿Cuántos todos pecaron? ¿Ustedes son uno de los todos? ¿O son algunos que nunca pecaron? No, somos todos. Cuando dice todos pecamos. Todos estábamos en nuestros pecados. Nosotros todos nacimos en pecados. Por el pecado de Adán, nacimos en un estado pecaminoso. Este mundo, otra vez dice la palabra, que va a ser destruido un día.
porque este mundo está en un estado pecaminoso. Por cuanto todos pecaron y alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Amén. Es un texto, hermanos, tremendo, que cuando tengamos tiempo vamos a estudiarlo un poquito más profundo. Pero uno de los problemas que tenemos en nuestro mundo hoy actualmente, que muchas personas piensan que son buenos. Sí, yo peco, pero fue un pecado pequeño y yo he tropezado, pero un poco, pero mayormente soy una persona buena. Yo doy a los pobres, yo doy a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo hago muchas cosas para las cosas en necesidad. Y yo creo que ese mérito debe de tener un valor. Y la mayoría de las personas creen así. No, nosotros no todos creíamos así también. Yo soy mayormente una persona buena. Volvamos a Génesis para ver lo que dice la palabra de Dios. Un minuto. Génesis 2:17 dice: pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas ciertamente morirás. ¿Adán y Eva murieron? Sí. Ellos fueron creados perfectos, hermanos, y ellos nunca iban a morir. Ellos fueron creados en un estado perfecto. No murieron ese instante, pero en ese instante espiritualmente sí murieron. Porque la muerte entró al mundo en ese momento, en el momento que ellos pecaron. Sí, en ese momento murieron espiritualmente, pero también la muerte entró a este mundo y vemos que ellos a través del tiempo también murieron. Pero no fueron creados para morir, fueron creados para vivir. Y por eso fue que Dios los sacó de Edén, para que no comieran del árbol de vida. Y tenemos que ver que el mundo entró al mundo y todo, como dice el versículo Romanos 3:20, dice: por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Porque nosotros no podemos alcanzar la gloria de Dios. No podemos alcanzar a Dios, no importa las obras que yo quiera hacer. Otra vez, si Dios está acá arriba y yo con mi obra estoy subiendo esta escalera para llegar a Dios, nunca lo voy a alcanzar. Es que no puedo alcanzar a Dios, no importa las obras. Yo puedo hacer muchas obras buenas y hay personas que no hacen ninguna obras buenas, pero estamos en el mismo lugar, estamos fuera de la presencia de Dios. No podemos alcanzar a Dios. Amén. La buena noticia es que la Biblia nos dice que todos hemos caído, pero todos podemos ser justificados. Y esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. Éramos pecadores separados de Dios Santo y estábamos bajo la ira de Dios. Todos nosotros rebelamos contra Él, pecamos contra Él. Y todos merecemos la ira y la justicia de Dios, hermanos. No crea que tú eres mejor que otro. Tú merecías la misma ira que recibió Jesucristo. Todos son justificados, dice el 24, gratuitamente por su gracia. ¿Qué quiere decir eso? Somos declarados inocentes. Él nos imputa la salvación, Él nos pone en nuestra cuenta, Él nos redima, nos compra y Él nos justifica. Quiere decir que ahora yo me puedo parar del justificado de mis pecados. Quiere decir que Dios en una manera, otra dice: tú eres inocente de todos los pecados, porque cuando yo te miro a ti,
yo veo a Cristo en la cruz que murió por ti. Y por lo que Él hizo en la cruz, tú eres justificado. Él cogió tu lugar y ahora Él pagó la culpa tuya. Ahora yo te vi a ti justificado alante de mí. Esa es la bendición de la gracia de Dios, hermanos. Tenemos que ver que cada uno de nosotros que recibimos la gracia de Dios, podemos ser que somos hijos de Él por lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. El 25 también dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Lo que ocurrió es cuando Jesucristo estaba en la cruz, Dios otra vez, recuerdo cuando Jesucristo estaba orando, Dios mío, si Él puede pasar esto otra vez, hazlo. Y él no estaba llorando porque iba a morir, Él estaba muriendo porque Él iba a estar afuera de la presencia de Dios el Padre por la primera vez en toda la eternidad, hermanos. Y tenemos que ver que Dios no puede tener nada que hacer con el pecado. Y el Hijo, cuando murió en la cruz, dice que Él fue la propiciación. Él fue el que tomó toda la culpa de todas las personas que iban a ser salvas por toda la eternidad en ese momento. Él lo tomó todo. Otra vez, ponte a pensar todo lo que tú hiciste en toda tu vida y multiplícalo con todos los cristianos. Antes, porque el texto dice que el antemano también pasó por encima de los pecadores. Otra vez, la gente es que debían ser justificados por sus pecados. Él esperó hasta el momento que Jesús, porque ellos estaban mirando adelante a Cristo. Nosotros ahora miramos atrás a Cristo, pero lo que Él hizo en la cruz ese momento fue no solo morir, pero también recibir toda la culpa, toda la ira, toda la justificación de Dios encima de Él. Él la tomó en nuestro lugar, hermanos. Todo lo que nosotros debiéramos recibir, Él lo recibió en nuestro lugar. Su sangre cubre nuestros pecados. No por un tiempo, hermanos. No tenemos que hacer esto cada año y repetir algo. No, hermanos. Cuando tú eres hijo de Él, tú eres hijo de Él eternamente. Es para siempre. Nadie nos puede quitar, dice la palabra de Dios, de las manos del Señor. Amén. Ese es el Dios de nosotros, hermanos. Y por eso otra vez tenemos que entender la gracia de Él. No es algo merecido. No es algo que yo puedo ganar. Otra vez, dice que es por nuestra fe. Pero vamos a ver la semana que viene en Efesios 2:8 que esa fe que tengo también Él me la da. Es algo que Él me da. Y vamos a ver un poquito más de eso la semana que viene. Pero hoy vamos a mirar el último punto. La gracia nos hace vivos en Cristo. Vemos la condición de nosotros es una de ser apartado de Cristo. Y si leemos los primeros 3 versículos de Efesios 2, habla de la condición de nosotros, pero ya la vemos ahora en Romanos. Estamos en una condición que necesitamos a Dios. Estamos todos perdidos. Estamos todos otra vez que estamos en un estado que merecemos la justicia y la ira de Dios. Pero mira cómo empieza el versículo 2:4 en Efesios. ¿Qué son las primeras palabras? Pero Dios. Y otra vez ahí está hablando la gracia de Dios. Pero Dios, hermanos, Él intervino. Él es rico en misericordia, pero Dios es rico en misericordia. Pero Dios es también Él es grande en amor. Y Él nos amó a nosotros. Pero Dios hizo eso. Él es misericordioso. Él es amoroso para nosotros. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero Dios, hermanos,
por lo que Él hizo. Su misericordia, los cuatro, en el carácter de Dios, vemos aquí las cuatro cosas que Él demuestra el carácter de Dios. Dios es misericordioso, Él es amoroso, Él es gracioso y nos da bondad, hermanos. Y vamos a mirar rápidamente esos 4 puntos, porque son exclusivos. Esto también demuestra la salvación de Él, que viene a través de su misericordia, su amor, su gracia y su bondad hacia nosotros. Aunque cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias ustedes han sido salvos. Gloria a Dios, hermanos, por su salvación. De hecho, no se puede entender uno sin el otro, porque tenemos que ver que Él afirma la ira en una mano y el amor en otra. Cuando Él dice este texto, estábamos muertos, pero nos dio vida. Y tú ves que Dios es rico en su misericordia, hermanos. En el Antiguo Testamento describe a Dios como rico en amor fiel, como alguien que se deleita en el amor fiel. Miqueas 7:8. La palabra en hebreo chest se refiere al amor leal, misericordioso de Dios. La misericordia de Dios también se distribuye soberanamente. Dios dice, tendrá misericordia, Romanos 9:15. Tendrá misericordia desde que yo tengo misericordia. Viene de Él. Es la misericordia a través de como Él desea dar misericordia. Además, Dios mostró su gran amor. En Romanos 5:8 dice Pablo que, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, muertos, depravados y condenados, Cristo murió por nosotros. Vemos el amor de Dios ahí. También vemos la gracia de Dios. Nosotros somos vivificados cuando estamos muertos, hermanos, en una obra de gracia que viene de Él. Nosotros experimentado favor inmerecido de Dios, hermanos. 12 veces se menciona la palabra gracia en Efesios. En el capítulo 1 Pablo dijo que nuestra salvación fue para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Gloria a Dios. También Pablo menciona también la bondad de Dios aquí. En versículo 7. Su gracia por su bondad. Por toda la eternidad seremos receptores de la gracia, trofeos de la gracia de Dios. Él ha desplegado infinitas riquezas de gracia en la bondad hacia nosotros, hermanos. Damos la de gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. También queremos ver la obra de Dios en estos textos, hermanos, específicamente los versículos 5 a 7. Ahora, mire lo que Dios hizo en su misericordia, en su gracia, en su amor y en su bondad. Pablo comienza diciéndonos, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Lo importante de lo que dice aquí es que Él nos dio vida, hermanos. Nosotros no ganamos la vida, nosotros no tenemos mérito en esa vida. Él nos dio vidas. Tenemos lo que los teólogos llaman el llamado exterior, que llega a todo el mundo a través de la proclamación del Evangelio. Todo el mundo puede escuchar el Evangelio. Ustedes pueden exteriormente escuchar el mensaje del Evangelio predicado de este púlpito, pero también hay lo que se llama el llamado interior. Y eso es cuando el Espíritu Santo se realiza en los corazones de los que son creyentes y
Y eso se llama el llamado interior, cuando Dios nos llama a nosotros espiritualmente a conocerlo a Él. Y podemos ver esto en Gálatas 1:6, donde dice la palabra de Dios. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Eso somos llamados. La salvación viene de Él. Vamos a despacar un poquito más eso la semana viene cuando hablamos de la fe, pero sepan que Dios nos llama, la salvación viene de Él. No hay ningún mérito, ninguno, en lo que yo hago. Yo más que reacciono a lo que Él me da a mí. Y yo le expliqué unas semanas atrás cuando hablé del velo, cuando cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo estábamos envelados, ¿verdad? Teníamos los otros tapados, velados en oscuridad, no conocíamos a Cristo, pero Él levanta ese velo. Y cuando Él levanta ese velo en nosotros y otra vez, y nos da la justicia, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo ver a Cristo por primera vez. Nadie que ve a Cristo, hermano, lo va a rechazar. Tenemos que entender que ve a Cristo, va a coger a Cristo. Pero tú ves que hay vidas totalmente cambiadas instantáneamente cuando vienen a conocer al Señor. Y hasta que no vean a Cristo pueden tener un entendimiento, pueden tener un conocimiento de la verdad, pueden hasta algunas personas en algunas iglesias enseñar la verdad creyendo que son creyentes, pero realmente nunca han conocido al Señor. Amén. Pablo también experimentó este llamado de venir a Cristo. En Gálatas 1:15 quiero que lean donde dice en el versículo 15, pero cuando Dios, que me apartó desde la vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Pablo hablando de él mismo, él hasta dice aquí que Dios, otra vez, ¿quién era Pablo? Hablamos unas semanas atrás de Pablo. Él es el que estaba persiguiendo la iglesia, atacando la iglesia. Él dio su voto para que mataran a Esteban en el libro de Hechos. Él odiaba a los cristianos. Y de un día a otro, Dios otra vez lo despertó. Y él dice que Dios lo apartó desde la vientre. Dios otra vez, desde la vientre de su madre, Dios siempre he sabido que iba a usar a Pablo. Nosotros voy a decidir. No, el día que Dios les dijo, despierta, Él despertó, hermanos. Y fue usado para... Y tuve que la Biblia cambió instantáneamente. Que hasta los apóstoles creían que, otra vez, tenían un poquito de temor que iba a hacerle daño a ellos. Que lo hizo de una manera de engañarlos. Pero a través del tiempo pudieron ver que Él era realmente la persona que Dios levantó y cambió y fue usado otra vez como evangelista a los gentiles y Él fue que realmente cogió la palabra de Dios y la regó por todas las naciones, amén, como mandó el Señor. También quiero que vean en 2 Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Nosotros somos, cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, dice que somos una criatura nueva. Juan capítulo dice que somos nacidos de nuevo. Somos criaturas. Ya yo no soy espiritualmente la misma persona. ¿Te recuerdas que dije que cada uno de nosotros espiritualmente estábamos muertos? Estamos muertos y nacimos muertos en Cristo. Pero cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, espiritualmente estamos vivos y despertamos otra vez. Y somos nacidos de nuevo y somos una criatura nueva. Por eso yo no puedo seguir viviendo de la misma manera que yo antes vivía, hermanos. Porque soy una criatura nueva en Cristo. Él me hizo nuevo. Ahora yo vivo de una manera que lo veo solo a Él y lo sigo solo a Él, porque es mi deseo ser fiel y santo, porque Él es santo. Amén. También un hombre religioso llamado Nicodemo
vino a hacerle a Jesús una pregunta espirituales en Juan 3 y Jesús le respondió a él: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra vez, el que no recibe la gracia de Dios y no es nacido de nuevo, el que, otra vez, no es una criatura nueva, dice aquí que no puede ver el reino de Dios. Es imposible ver el reino de Dios si uno no es nacido de nuevo, si uno no es una criatura nueva en Él. El versículo 5 de Efesios 2 dice: por gracia ustedes han sido salvos, hermanos. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de ¿qué? De la fe. La fe es ese instrumento que Dios usa para salvarlos. No es un mérito. Yo lo explico así. Si yo le voy a dar la llave, no tengo llaves, pero si estas fueron llaves de un Lamborghini y se le voy a ofrecer a hermana Doris, y mira, estas llaves son tuyas. ¿El carro es de ella? No, ¿hasta cuándo? Hasta que ella reciba las llaves. Tú ves que ella no tuvo que trabajar por las llaves, yo se las estoy entregando y ella que lo recibe. Y así es la fe, es un instrumento que Dios usa para salvarnos a través de la predicación. Es la manera que Dios decidió salvarnos, a través de la predicación del Evangelio y de uno recibirlo por fe. Abran sus Biblias no lo tengo escrito, pero a Juan 1:12. Y Juan 1:12 dice, a ver si lo encuentro. Dice: pero a todos los que lo recibieron. Tú ves que uno recibe la gracia de Dios. Él la da, nosotros no hicimos nada para ganarla, pero a todos lo que recibieron, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Tú ves que la salvación y la fe es algo que Él nos da a nosotros. Y si miramos, estamos en Efesios 2:8. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Mira cómo él termina: y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La fe que tengo también es un regalo de Dios, que Él nos da a nosotros para recibir la gracia de Él. Todo viene de Él, hermanos. Nada viene de nosotros. Amén. Quiero que ustedes vean que nosotros hemos sido salvados en leyendo este texto, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Ha sido salvado, está en tiempo pasado, hermanos. Está siendo salvado en tiempo presente y será salvado hasta en tiempo futuro. Observe que Pablo dice que hemos sido vivificados con Cristo en el versículo 5. Pablo subraya en nuestra unión con Cristo el hecho que los tres verbos tienen un prefijo que significa con, vivo con Cristo, resucitado con Cristo, sentado con Cristo. Considere la naturaleza asombrosa de la obra de Dios a unirnos a Cristo, hermanos. También quiero que vean a Colosenses 3:1. Nosotros somos resucitados en Él, en Cristo. Nosotros cuando recibimos a Cristo estamos en Él. Estamos identificados en Él. Somos unos con Él. Andamos en Él. Cuando estamos en la voluntad de Dios, otra vez, Él está caminando con nosotros. Él es quien nos representa. Estamos en Él. Es difícil andar como creyente, hermanos, fiel si no está andando en Cristo, hermanos. El cristiano que se separa de la palabra, el estudio de la palabra de Dios, el cristiano que no está en oración, no está andando fielmente con Él,
no recibe las bendiciones de uno que es hijo de Dios. Y tenemos que entender, hay muchos cristianos que sufren otra vez, porque Hebreos 13 nos enseña que los que son creyentes y no están en pecado van a ser disciplinados. Y muchos de los creyentes hoy en día, otra vez, los que son creyentes en este día, no ven la necesidad y la importancia de uno estar caminando en Él fielmente, hermanos. Él me ha dado la gracia. Pero la cosa es que vivo en este cuerpo que desea, este cuerpo es carne, hermanos. Y la carne siempre va a desear el pecado. Y si somos honestos, siempre hay una batalla en nosotros en desear las cosas que no son de Dios. Todos nuestros deseos, y por eso quiero explicar esto, porque muchos de ustedes, yo soy cristiano, pero tengo deseos que no son de Dios. O a veces quiero ver cosas y hay cosas que... Es porque hay una batalla. Nosotros estamos creciendo en la imagen. Dios nos creó para que crezcamos y estemos en la imagen de Cristo, ¿eh? Que crezcamos en la imagen de Él, que seamos igual a Él. Y un día llegaremos a la perfección. Pero hasta ese día estamos siendo santificados, estamos creciendo en Él, estamos pareciendo a Él más y más. Pero vamos a tener deseos que no son santos. Vamos a veces a hacer cosas y pecar, hermanos. Juan capítulo 1 dice que debemos de confesar nuestros pecados. Somos pecadores, vamos a pecar, hermanos. La diferencia de uno que es creyente y nosotros, el deseo nosotros no es pecar, hermanos. Y cuando pecamos nos arrepentimos, nos sentimos mal porque hemos hecho algo mal contra nuestro Dios y hemos pecado contra Él. Y otra vez cuando peco otra vez rápidamente tengo que pedirle perdón por lo que yo hago, porque me duele. El Espíritu Santo me trae a luz el pecado que yo cometo y no deseo pecar. Es diferente vivir en pecado y me gustar mi pecado y andar en pecado y nunca que me molesta, hermanos. Es muy diferente. El creyente trata de vivir una vida justa, donde el que no es creyente vive en su pecado y le gusta estar en su pecado. Es la diferencia, amén. No que seamos mejor, pero somos una criatura nueva y vivimos con una visión diferente. Estamos en Cristo, vivimos para Él y nuestro enfoque está en Él, amén. En continuación, en nuestro texto, en Efesios 2:6, dice: y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que estamos sentados con Jesús. Esto significa que tenemos una posición de superioridad y autoridad sobre los poderes malignos, hermanos. Es lo que significa. No significa que somos divinos. Algunos leen esto y creen otra vez. Ponen un trono acá adelante y se sientan y se creen que tienen una autoridad. Yo más que tengo la autoridad que Dios me da para predicar. Es la única autoridad que tengo. No tengo ninguna otra autoridad. Pero nosotros como creyentes sí tenemos la superioridad y la autoridad sobre los poderes malignos. Y estamos sentados con Él y tenemos poder para vencer, hermanos, esos pecados que luchamos. Cada uno de nosotros luchamos con diferentes pecados. Si somos honestos, hay pecados que luchamos y ¿qué hacemos? Pero enseño aquí que tenemos el poder para dominarlos. Podemos entregárselo a Él, dárselo a Él y otra vez leer su palabra y pelear. ¿Cómo es que Dios peleó la tentación de Satanás en Mateo capítulo 4? Fue con la palabra de Dios. Si yo sé que yo estoy, mi lucha es con la pornografía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Después de quitar esas cosas de mi computadora, teléfono, y poner programas que me ayudan, dárselo al Señor. Señor, ayúdame en estas áreas. Dice la palabra que debemos de arrancar el pecado que queda en nosotros, arrancarlo, pero no podemos arrancarlo y dejarlo vacío, tenemos que llenarlo con la palabra de Dios. Yo arranco y pongo de Dios, y leer textos otra vez que son santos. Segunda Tesalonicenses
4:8, que habla de que debemos de vivir vidas santas cuando viene a la pureza de caminar en una manera que no ofende a Dios ni nuestros hermanos. Amén. Versículo 7 también dice que Dios nos dispensará gracia para siempre. Él nos dispensará gracia para siempre, hermanos. La gracia que Él nos dispensa para nosotros es abundante, hermanos. ¿Qué demostración de su gracia, hermanos? Nosotros somos trofeos de la gracia de Dios. Mi deseo es vivir de una manera semejante a Él. Una vida santa, una vida amorosa. Una vida que otra vez que yo pueda también demostrar la gracia de Él, bondad de Él a otros. Es mi deseo imitarlo a Él. No puedo ser en perfección, pero es mi deseo predicar este evangelio, la gracia de Dios. El mundo otra vez no conoce al Señor y no van a conocer al Señor si nosotros no le predicamos el evangelio. Esta gracia que Él me dio a mí, yo creo que todo el mundo la tenga y la reciba. El deseo mío es predicarla a todo que lo escucha otra vez. Yo trabajo en un lugar ahora. Ustedes saben que he empezado un lugar nuevo en noviembre. Y yo ya otra vez el jefe mío, ya varias veces le he hablado del Señor y no me ha votado. Gloria a Dios. Pero cuando Él hace algunas preguntas, yo respondo y si veo la puerta, uno se mete. Y Él siempre él siempre ha recibido la consejería que yo le doy y las cosas que le hablo. Yo digo, yo pienso así por esto y le voy explicando. Pero el deseo mío es que todo el mundo conozca al Señor. Nunca sabemos quién tiene Dios delante de nosotros, que está ahí específicamente otra vez. Si la gracia es por Él, estamos llamados a predicar el evangelio. Él es responsable de abrir esos ojos. Debemos estar predicando a todo el mundo. Y Él se encarga de las personas que se despiertan. Por eso yo no soy responsable del resultado, pero sí soy responsable de la acción de predicar el mensaje de la gracia. Y cada uno de nosotros también tenemos esa responsabilidad de predicar este mensaje de la gracia. Porque es solo gracia, solo gratuito, porque es solo la gracia que salva. No hay nada que uno pueda hacer para llegar al cielo si uno no recibe la gracia y el regalo que es la salvación de Dios. Amén, hermanos. Y si uno de ustedes quieren saber un poquito más de la gracia de Dios o quieren recibir a Cristo, no tengan temor de hablar conmigo. Yo estoy aquí, adelante un tiempo, y yo estoy dispuesto a hablar y orar para ustedes. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor. Qué bendición estar en tu casa hoy, poder predicar tu palabra, Señor, de gracia, Señor. Y mi oración, Señor, es que tú abras estos ojos, Señor, de personas que estén aquí, que no te conocen o que estén escuchando en línea después que no te conocen, que tú abras esos ojos a la verdad de tu gracia, Señor, y lo que tú hiciste para nosotros, Señor. Y que todo aquí pueda tener un entendimiento más profundo de esta gracia en este día de hoy. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermano.